Estábamos comiendo pavo y ensalada cuando mi hijo mayor, Javier, levantó la voz y me dijo con esa sonrisa burlona que tanto le he visto: «Como que ya hueles a panteón, papá. Deberías ir haciendo el testamento y yo quiero la casa grande y el carro azul». Lo dijo así, como si nada, como si estuviera pidiendo una tortilla más en la mesa. Por un segundo pensé que era una broma de mal gusto, pero luego vi que lo decía en serio. Lo peor no fue la frase, sino que todos los demás se rieron. Mis otros hijos, sus parejas, hasta algunos de mis propios nietos que todavía no entienden la gravedad de esas palabras. Nadie me defendió. Nadie dijo: «Oye, respeta a tu padre». Todos guardaron silencio o se rieron nerviosos, como si mi dolor no contara. Sentí que la cara me ardía. Me quedé helado, con el tenedor en la mano, viendo cómo la carne se me caía al plato. No supe ni qué responder. En ese momento me vinieron recuerdos de todo lo que hice por ellos, de las veces que me maté trabajando bajo el sol para darles lo que necesitaban. Y ahora, en la mesa de mi propia casa, el hijo que más confianza me inspiraba me tiraba esa puñalada al corazón. Nadie sabe lo que se siente hasta que lo vive. Es un dolor que te quiebra por dentro, que te hace pensar si valió la pena tanto sacrificio. No era la primera vez que Javier me decía algo así. Ya llevaba años haciéndome comentarios hirientes. Un día me gritó delante de unos vecinos que ya estaba viejo y que no servía ni para cuidar la cochera. Otra vez me dijo que ya debía acostumbrarme a que él mandara, porque pronto todo iba a ser suyo. Yo siempre trataba de ignorar esas palabras, pensando que eran arranques de juventud, que quizá con el tiempo se le iba a pasar. Pero esa noche me quedó claro que no. Esa burla frente a todos no era un arranque, era su verdadera manera de pensar. Mientras la familia reía, yo miré hacia abajo para que no vieran mis ojos llenos de lágrimas. Sentí que la vergüenza me ahogaba. Ni siquiera tenía ganas de seguir comiendo. Mi hermana Laura, que también estaba en la mesa, me miró con tristeza, pero tampoco dijo nada porque sabía que si hablaba la iban a callar. Esa cena se volvió ya un infierno para mí. El ruido de las risas me retumbaba en la cabeza como martillazos. Yo solo quería que terminara todo y quedarme a solas. Recuerdo que traté de cambiar de tema, sirviendo más ponche y sonriendo a medias, pero por dentro estaba destruido. No pude evitar pensar en mi difunta esposa. Si ella hubiera estado viva, no habría permitido que me hablaran así. Ella era fuerte, tenía carácter, los muchachos le tenían respeto, pero desde que se fue, yo quedé solo frente a ellos y poco a poco fueron perdiendo el respeto. Y yo, por amor de padre, me quedaba callado. Esa noche, después de que todos se fueron, me quedé sentado en la mesa mirando los platos sucios. El silencio de la casa me pesaba más que nunca. Sentí que mi vida entera se me había ido en vano. Yo les di techo, comida, estudios, todo lo que estuvo en mis manos. Nunca me compré un carro nuevo para mí. Nunca me fui de vacaciones porque todo lo invertía en ellos. Y ahora mi recompensa era que me dijeran que olía a panteón y que me apurara a entregar mis cosas como si yo ya no importara. Me levanté despacio, recogí los restos de comida y me serví un último vaso de ponche. Me senté en la sala, a oscuras, y me quedé pensando. Esa humillación fue como una piedra que me cayó encima, pero también fue la chispa que empezó a encender algo dentro de mí. Por primera vez en mucho tiempo pensé: ya basta. Esa frase me golpeaba la cabeza una y otra vez. Ya basta, Rodolfo, no te dejes. No todo lo que hiciste en tu vida se lo van a repartir como si fueras un muerto en vida. Y así fue como comenzó todo. Esa cena de Navidad, que debía ser de unión, se convirtió en el primer paso hacia la decisión más dura que iba a tomar en mi vida. Una decisión que iba a cambiarlo todo, para mis hijos y para mí. Me presento como soy, con la verdad por delante. Mi nombre es Rodolfo Esparza González, pero en el barrio y en la familia todos me conocen como el Perico. No es por otra cosa. Más que porque desde joven siempre fui platicador, de voz fuerte, de esos que no se quedan callados en una reunión. Algunos dicen que también porque me gustaba echarme mis canciones con la guitarra en las fiestas del pueblo, pero con el tiempo
El apodo se quedó y ya nadie me llamó Rodolfo. El Perico, así me conocen hasta en la tienda de la esquina. Tengo 73 años, y aunque los huesos ya no responden igual y la vista me falla de vez en cuando, todavía conservo la memoria clarita de todo lo que viví para llegar a donde estoy. Mi vida no fue fácil. Nací en un rancho de Zacatecas, en una casita de adobe con techo de lámina. Desde niño aprendí a trabajar en el campo con mi padre, sembrando maíz y cuidando animales. No había lujos, apenas lo suficiente para comer, pero crecí con valores de respeto, esfuerzo y dignidad. Mi madre siempre decía, «Hijo, uno puede ser pobre, pero nunca deshonesto». Esa frase se me quedó grabada para siempre. Por eso trabajé toda mi vida con honradez, aunque el cansancio me tumbara, aunque las manos se me llenaran de ampollas. A los 18 años, me vine a la ciudad buscando un futuro mejor. No quería quedarme en el rancho condenado a pasar hambre. Llegué a Aguascalientes con una maleta de cartón y un par de camisas viejas. Empecé como ayudante en una obra de construcción, cargando bultos de cemento más pesados que yo. Poco a poco fui aprendiendo el oficio, poner ladrillos, pegar bloc, colar techos. Pasé años enteros bajo el sol, respirando polvo, mojándome, con la lluvia, pero cada semana me pagaban y con ese dinero podía mandar algo a mis padres. Fue en la ciudad donde conocí a María, la mujer que después se convirtió en mi esposa. Ella trabajaba en una fondita sirviendo comidas y ahí nos encontramos. Desde el primer día me atrapó su manera de reír, siempre sincera, siempre alegre aunque la vida no le diera lujos. Nos casamos jóvenes, con apenas lo justo para una boda sencilla, pero con un amor enorme que nos alcanzaba para todo. Ella fue mi compañera fiel durante 40 años. Juntos levantamos la casa que hoy tanto se pelean mis hijos. Cada ladrillo, cada pared, cada puerta tiene sudor nuestro. No vino de un golpe de suerte, vino de sacrificio y trabajo constante. Tuvimos 3 hijos. Yo siempre soñé que serían mi orgullo, que un día presumiría de ellos diciendo, estos muchachos salieron adelante gracias al esfuerzo de su padre. Les di estudios, aunque a veces yo me quedara sin estrenar zapatos para pagar sus colegiaturas. Recuerdo noches enteras trabajando doble turno para juntar lo suficiente. Mientras yo cargaba bultos o soldaba varillas, ellos dormían en una cama limpia y comían lo necesario. Nunca me quejé porque para eso nacen los padres, para dar todo por los hijos. De joven me decían que era terco, que siempre iba de frente aunque la vida me diera golpes. Y quizá es cierto, pero esa terquedad me mantuvo en pie en los peores momentos. Aguanté enfermedades, deudas, hasta el hambre, pero nunca me dejé vencer. Por eso, cuando escucho a mi hijo mayor burlarse de mí, diciendo que huelo a panteón y que quiere mi casa y mi carro, siento una rabia que me quema por dentro. Porque no se burla de un viejo cansado, se burla de toda mi historia, de todo lo que me costó levantar lo que ahora quieren arrebatarme. Recuerdo cuando eran niños. Javier, el mayor, era travieso, pero siempre corría a abrazarme cuando llegaba del trabajo. Me decía, «Papá, cuando sea grande quiero ser como tú». Esa frase la llevo guardada como una puñalada, porque ese niño cariñoso desapareció con los años y se convirtió en un hombre frío, calculador y ambicioso. Mis otros hijos tampoco se quedan atrás. Ellos también se ríen de mis canas, de mis achaques, como si la vejez fuera motivo de vergüenza. Y yo me pregunto, ¿en qué momento cambiaron? ¿En qué momento dejaron de ver en mí a su padre para verme solo como una cuenta de banco, como un testamento en espera? La vida me enseñó a ser fuerte, pero no me preparó para estas traiciones. No hay golpe más duro que el que viene de la sangre de uno. Yo, que siempre soñé con una vejez tranquila, rodeado de cariño, me encuentro ahora con burlas y desprecio. Y aunque trato de callar para no empeorar las cosas, cada palabra que me sueltan me parte el alma. Después de esa cena de Navidad, me quedé pensando en todas las veces que mi hijo Javier me había faltado al respeto antes, porque no era la primera ni la segunda. Llevaba años soltando comentarios venenosos, como si su boca hubiera olvidado que hablaba con su propio padre. A veces lo decía frente a sus hermanos,
otras en reuniones con vecinos. No le importaba dónde ni quién escuchara. Era como si necesitara rebajarme para sentirse grande él, y yo, por amor, me quedaba callado, aguantando las palabras que me iban rompiendo poco a poco por dentro. Una de las escenas que más me duele recordar fue la de las escaleras eléctricas en la plaza. Ese día yo lo acompañé porque quería comprarle un regalo a su hijo, mi nieto. Íbamos platicando normal, sin discusiones, y cuando empezamos a bajar, sentí un empujón fuerte en la espalda. Caí de lado y me golpeé contra el barandal. El dolor fue tan grande que sentí que se me apagaba la vista. Grité. La gente alrededor se acercó y en el suelo me di cuenta que no podía mover bien el brazo. Al final, resultó que me lo había fracturado. Javier fingió que había sido un accidente. Me levantó como pudo con cara de preocupación diciendo, «Perdón, papá, se me resbaló la mano». Yo, como siempre, le creí. Quise pensar que era cierto, que mi hijo jamás me haría daño a propósito. Pasé semanas con el brazo enyesado, batallando hasta para comer. Y aún así lo defendía cuando alguien insinuaba que lo había hecho con mala intención. Pero con el tiempo me fui dando cuenta de su sonrisa rara aquel día, esa mueca como de burla que trató de esconder. Y entonces la duda se me quedó clavada como espina. No fue la única vez. Otro día, mientras platicaba con unos vecinos afuera de la casa, él pasó y me gritó, «Ya deberías estar en un asilo, viejo, a ver si ahí no estorbas tanto». Los vecinos se quedaron fríos, algunos hasta voltearon a otro lado para no presenciar la vergüenza. Yo me hice el fuerte, pero por dentro sentía que me arrancaba el corazón con cada palabra. Una humillación pública, como si fuera un desconocido, y no el hombre que le dio la vida. También recuerdo cuando me acompañó a una consulta médica. El doctor me estaba explicando que debía cuidarme porque la presión estaba alta. Y Javier soltó la carcajada diciendo, «¿Para qué, doctor? Si a este viejo ya se lo va a cargar la flaca». El médico se quedó callado, incómodo, y yo bajé la mirada. Ese día entendí que mi propio hijo ya no me veía como un ser humano, sino como un estorbo que pronto desaparecería. Esas palabras se me quedaron grabadas y con el tiempo me fueron abriendo los ojos, porque uno como padre siempre quiere justificar. Siempre piensa que los hijos están cansados, estresados, que no lo dicen con maldad. Pero no, mi hijo lo decía con toda la intención de herirme. Se notaba en su mirada fría, en la manera en que los demás se reían detrás de él, como si fuera un líder que se daba el gusto de humillar a su propio padre. Y no solo eran palabras. Varias veces trató de manipularme para que le firmara papeles. Decía que era para tener todo en orden, para que no hubiera problemas cuando yo ya no estuviera. Me mostraba documentos que no entendía bien, con letras chiquitas, queriendo que estampara mi firma sin preguntar. Cuando le pedía tiempo para leerlos con calma, se enojaba y me gritaba que no confiaba en él. Una vez hasta me aventó las llaves del carro a la mesa, diciéndome que ya era hora de que le dejara todo, porque no me lo iba a llevar al panteón. Yo aguantaba porque pensaba en la unión familiar, porque no quería pleitos, porque todavía tenía la esperanza de que recapacitara. Pero cada palabra y cada acción me iba quebrando más. Mis otros hijos, en lugar de defenderme, se sumaban con risitas o con silencios que dolían igual. Esos silencios eran puñaladas, porque confirmaban que nadie estaba de mi lado. Yo me sentía solo, rodeado de mi propia sangre, pero más solo que nunca. Ese dolor fue creciendo hasta convertirse en rabia contenida. Cada noche me dormía pensando en qué momento mi hijo había dejado de quererme. No podía entender cómo alguien a quien cargué en brazos, a quien enseñé a caminar, podía ahora verme como basura. Y entre esos pensamientos oscuros me empezaba a entrar una claridad. Si seguía permitiendo esas humillaciones, terminaría sin nada y olvidado. Algo tenía que cambiar. Después de aquellas humillaciones, empecé a notar que Javier no estaba solo en sus burlas. Al principio creí que mis otros hijos se quedaban callados por vergüenza o porque no querían pleito, pero poco a poco fui viendo que se unían a él. Ya no era solo el hijo mayor faltándome al respeto,
También mis otros dos muchachos empezaban a repetir sus palabras, como si fuera un juego. Cuando Javier decía que yo ya no servía para nada, ellos se reían y soltaban frases parecidas. Sí, papá, ya deberías ir pensando en dejar todo arreglado. No vaya a ser que nos dejes problemas. Cada carcajada me dolía como un machetazo. Acuerdo de un domingo, en una comida familiar que Javier me dijo enfrente de todos: papá, la casa grande ya está muy vieja, mejor dámela a mí para remodelarla. Tú con una casita chiquita te conformas. Yo me quedé callado, pero entonces su hermano menor, Ernesto, soltó: sí, y el carro azul también que se lo dé, porque el viejo ni lo maneja bien, ya ni ve. Toda la mesa soltó la risa. Yo sentí cómo la vergüenza me subía desde mi indomesit, el estómago hasta la cara. Laura, mi hermana, me tocó la mano debajo de la mesa, como diciéndome que aguantara, pero esa escena se me quedó grabada como una de las peores. Lo que más me dolía no eran solo las palabras, sino que lo decían, delante de mis nietos. Esos niños que deberían aprender a respetar a los mayores se quedaban viendo cómo su papá y sus tíos me trataban como si fuera un estorbo. Yo pensaba, ¿qué van a aprender de esto? Van a crecer creyendo que está bien burlarse de un anciano, aunque sea su propio abuelo. Y ese pensamiento me rompía el alma. Hubo otro momento que no puedo olvidar. Javier llegó con unos papeles diciendo que eran cosas del seguro. Me los puso en la mesa y me dijo: fírmalos, papá. No pasa nada, es para que quede todo a nombre mío y así no batallamos después. Cuando le dije que quería leerlos con calma, me gritó: ¿no confías en mí? ¿Crees que te voy a robar? Yo traté de mantener la calma, pero adentro sentía que sí, que eso era exactamente lo que quería. Me negué y me aventó la pluma en la mesa con tanta fuerza que se partió. Después de eso, sus hermanos empezaron a repetir lo mismo, que yo debía firmar, que era por mi bien, que era para que todo quedara seguro. Yo entendí que los tres estaban de acuerdo en querer quitarme lo poco que tenía. Lo más duro fue darme cuenta de que no era una idea loca de Javier nada más, sino un plan en el que todos estaban metidos. Una tarde en la plaza, mientras yo platicaba con unos amigos de la colonia, se me acercó Ernesto y delante de todos me dijo: ya deberías irte a descansar a un asilo, viejo. Nosotros nos hacemos cargo de tus cosas. Los amigos se me quedaron viendo con cara de tristeza. Uno de ellos me abrazó después y me dijo bajito: «Qué hijos tan ingratos, compadre, no se lo merece». Yo solo pude asentir, pero por dentro me sentía como un trapo viejo tirado en la calle. La violencia también empezó a asomarse. Una vez, en medio de una discusión porque no quería firmar nada, Javier golpeó la mesa tan fuerte que los vasos se quebraron. Gritó con rabia: «Si no lo haces, papá, no esperes que te sigamos cuidando». Yo lo miré fijamente, tratando de no mostrar miedo, pero mi corazón latía como tambor. Mis otros hijos no hicieron nada para calmarlo. Al contrario, se quedaron viendo como si estuvieran de su lado. Ese día me encerré en mi cuarto y me quedé horas pensando. Sentía que mi propia sangre me estaba acorralando, que ya no les importaba mi vida, sino solo lo que iban a heredar. Pensaba en María, mi difunta esposa, y en lo que diría si viera lo que sus hijos se habían convertido. Seguramente le dolería tanto como a mí. Ella siempre fue fuerte y los regañaba cuando se pasaban de listos, pero ahora sin ella yo era la presa fácil. Los maltratos psicológicos se hicieron parte de mi vida diaria. A veces me escondían las llaves del carro para que no lo usara, diciendo que ya era un peligro en la calle. Otras veces apagaban la televisión mientras yo veía mis noticieros y me decían: «Duérmete, viejo, no te hace bien desvelarte». Y aunque parecieran detalles pequeños, cada acción llevaba detrás el mismo mensaje, que yo ya no tenía derecho a decidir nada, que mi opinión no valía, que solo estaba esperando la muerte para que ellos pudieran repartirse mis cosas. El día que marcó el quiebre definitivo llegó sin que yo lo buscara. Era una tarde cualquiera. Estábamos en la sala de la casa grande, yo viendo un partido de fútbol en la tele y mis 3 hijos sentados alrededor, como si hubieran planeado algo. Javier, el mayor, fue el que tomó la palabra, como siempre.
con esa voz autoritaria que se le ha metido desde que empezó a creerse dueño de todo. Me miró fijo y me dijo: «Papá, ya estuvo. Tienes que decidir. O nos firmas la casa y el carro azul, o te vas al asilo. No vamos a seguir manteniéndote aquí, estorbando y dándonos problemas». Al principio pensé que era una broma pesada, como las que siempre hacía, pero al ver que Ernesto y Miguel, mis otros 2 hijos, asentían con la cabeza, entendí que hablaban en serio. Me quedé mudo, con un nudo en la garganta. Sentí como si alguien me hubiera puesto una piedra en el pecho. No podía creer que mis propios hijos, a quienes di todo, me estuvieran sacando de mi propia casa. Javier golpeó la mesa con la palma de la mano, tan fuerte que los vasos brincaron. «Ya no vamos a estar batallando contigo, viejo. Te lo estamos diciendo de frente. Tú decides. ¿Nos entregas las escrituras o te llevamos al asilo? Así de fácil». Yo solo los miraba uno por uno, esperando encontrar, aunque fuera un poco, de compasión en sus ojos, pero nada. Ernesto se rascaba la barba como si no pasara nada, y Miguel tenía esa sonrisa burlona que me partía el alma. En ese momento me temblaban las manos, no de miedo, sino de impotencia. Me acordé de cuando los cargaba de niños, cuando les limpiaba las rodillas raspadas de jugar en la calle, cuando me desvelaba en sus enfermedades. Todo eso parecía no existir para ellos. Ahora me veían como un estorbo. «Ya huelo a panteón, ¿verdad?», les dije, tratando de mantener la voz firme. Nadie contestó. El silencio fue peor que cualquier insulto. Era la confirmación de que ya no me veían como padre, sino como una carga que había que quitarse de encima. Fue entonces cuando dentro de mí algo cambió. Era como si una chispa encendiera un fuego que llevaba años apagado. Me levanté despacio, con el corazón latiendo a 1000, y les dije: «No voy a firmar nada. Y si piensan que pueden sacarme de aquí como si fuera un perro, se van a arrepentir». Ellos se rieron, creyendo que eran palabras de un viejo sin fuerza. Javier se acercó y me susurró al oído: «Tú ya no tienes nada, viejo. Todo lo que tienes pronto será mío. Ya verás». Me fui a mi cuarto con el alma destrozada, pero esa misma noche, mientras veía las paredes que yo mismo había levantado con mis manos, decidí que no iba a permitir que me quitaran lo único que me quedaba: mi dignidad. Recordé a mi hermana Laura, la única que siempre estuvo conmigo en los momentos más duros. Ella que me ayudó cuando María estaba enferma, que me dio techo cuando yo me quedé sin trabajo, que nunca me pidió nada a cambio. Pensé: si alguien merece que yo confíe es ella, no estos ingratos. Esa noche casi no dormí. La rabia y la tristeza se mezclaban dentro de mí, pero también una fuerza que no sentía desde hacía años. Me vi en el espejo y me hablé, como nunca antes: «Rodolfo, ya basta de aguantar, ya no eres un niño. Ellos creen que eres débil, pero no saben de qué estás hecho. Tienes que actuar». Y en ese momento decidí que iba a proteger lo poco que tenía, aunque me quedara solo en el camino. Al día siguiente busqué a Laura. Me recibió con un abrazo, como siempre, y al verme la cara supo que algo andaba mal. Le conté todo, palabra por palabra, desde la cena de Navidad hasta la amenaza del asilo. Ella lloró conmigo, pero también me dijo firme: «No te dejes, hermano. Eso que hiciste toda tu vida no lo pueden pisotear así. Si quieres, yo te ayudo. Pon las cosas a mi nombre y no te preocupes. Yo nunca te voy a traicionar». Sus palabras me dieron paz, pero también fuerza. Esa tarde, por primera vez en mucho tiempo, sentí que no estaba solo. Sentí que todavía había alguien de mi sangre que me valoraba, que me veía como persona y no como un estorbo. Decidí que iba a seguir adelante con ese plan. Después de aquella amenaza del asilo, no volví a ver a mis hijos con los mismos ojos. Algo dentro de mí se rompió y al mismo tiempo se encendió. Ya no me sentía obligado a justificar sus burlas ni sus abusos. Ahora los veía como realmente eran: unos ingratos que solo esperaban mi muerte para repartirse lo poco que había construido con mi vida entera. Esa claridad me dolió, pero también me abrió los ojos para dar el paso más importante de mi vejez. Una mañana, mientras tomaba café con mi hermana Laura en su cocina, le conté que ya no podía vivir así,
con la amenaza constante de que me encerraran en un asilo o me obligaran a firmar papeles. Ella me escuchó en silencio, con esa paciencia que siempre ha tenido. Cuando terminé, me miró a los ojos y me dijo: «Rodolfo, si ellos no te valoran, protege lo que tienes. Hazlo a tu manera. Tú no estás solo». En ese instante entendí lo que tenía que hacer. Lo primero fue buscar entre mis papeles viejos. En un cajón guardaba escrituras, recibos de agua, predial, copias de la factura del carro azul, todo lo que con el tiempo había juntado. Abrí cada sobre, revisé cada hoja. Mis manos temblaban, no de miedo, sino de la emoción de saber que todavía tenía el control. Al ver la escritura original de la casa, recordé el día que la firmé, cuando María y yo lloramos de felicidad porque al fin teníamos un techo propio. Ese recuerdo me dio fuerza. No perdí más tiempo. Fui a ver a un viejo amigo, don Raúl, abogado del barrio que conocí desde joven. Siempre fue derecho, de esos hombres que dicen las cosas de frente. Cuando me recibió en su oficina, me sentí con vergüenza de contarle todo lo que estaba viviendo, pero él no me juzgó. Escuchó con calma y después me dijo: «Mire, Rodolfo, usted todavía es dueño de todo. Sus hijos no tienen ningún derecho si usted no lo permite. Si quiere protegerse, lo mejor es poner la casa y el carro a nombre de alguien de confianza. Pero hágalo pronto, porque si sus hijos insisten, podrían intentar hasta falsificar su firma». Esas palabras me retumbaron en la cabeza. Me dio coraje pensar que llegaran tan lejos, pero también me llenó de decisión. Le dije sin dudar: «Quiero poner todo a nombre de mi hermana Laura. Ella nunca me ha fallado, y sé que no lo hará ahora». Don Raúl asintió y empezó a preparar los documentos. Me explicó cada detalle, sin letra chiquita, sin trampas. Por primera vez en mucho tiempo sentí tranquilidad, como si me estuviera quitando un peso de encima. El día que fuimos a la notaría fue como una prueba de valor para mí. Entré con mi bastón en la mano y la cabeza en alto. El notario leyó cada línea del documento, confirmando que todo quedaría a nombre de Laura. Mis hijos ni se imaginaban lo que estaba pasando en ese momento. Mientras ellos seguían creyendo que me tenían acorralado, yo estaba asegurando mi vida entera en unas cuantas firmas. Cuando el notario me entregó la copia final, la sostuve con ambas manos. Sentí que era como un escudo que me iba a proteger de todo lo que viniera. Miré a Laura y ella me sonrió con lágrimas en los ojos. Me abrazó fuerte y me dijo: «Hermano, ya no tienes de qué preocuparte. Aquí nadie te va a hacer daño». Salimos, de ahí caminando despacio, pero con el alma ligera. Yo sabía que había hecho lo correcto. Mis hijos pensaban que tenían todo ganado, que yo ya estaba acabado, que podían decidir sobre mi vida. Pero no. Ese día entendí que todavía podía mover mis propias piezas, que todavía tenía el poder de decidir. Y lo hice, sin miedo y sin culpa. Esa noche, al llegar a casa de Laura, me senté a cenar con ella y me serví un plato de frijoles con tortillas recién hechas. Le dije entre risas: «El perico todavía canta, hermana, y ahora cantó fuerte». Ella soltó la carcajada, y yo también. Después de mucho tiempo me dormí en paz, con la certeza de que había protegido lo que más me costó en la vida. Después de firmar las escrituras a nombre de mi hermana Laura, me quedé más tranquilo. Pero en las noches, cuando apagaba la luz y me quedaba viendo el techo, empezaban a llegar recuerdos como ráfagas. Eran escenas de mi vida, de cuando mis hijos eran niños, de cuando todo parecía diferente. Y esos recuerdos me dolían más que cualquier insulto, porque me hacían darme cuenta de lo mucho que había cambiado todo. Recordaba a Javier, el mayor, corriendo hacia mí cuando llegaba, cansado de la obra. Yo venía sudado, con la camisa llena de polvo y los zapatos gastados, pero él se lanzaba a mis brazos gritando: «¡Papá, papá!». Yo lo levantaba aunque me doliera la espalda, y me decía que quería ser como yo cuando creciera. Ese niño tierno se me quedó grabado. ¿En qué momento se convirtió en el hombre frío y ambicioso que ahora me desprecia? Esa pregunta me taladraba la mente. También me venían a la memoria los días en que María, mi esposa,
Me preparaba lonche mientras yo les peinaba el cabello a los niños antes de ir a la escuela. Ellos se sentaban en la mesa a desayunar pan con leche, y yo me sentía orgulloso de poder darles aunque fuera lo básico. Yo soñaba con que mis hijos iban a crecer agradecidos, que iban a valorar cada sacrificio. Y ahora, viendo cómo me trataban, entendía que ese sueño se había roto. Un recuerdo que nunca se me borró fue el día que levantamos la primera pared de la casa grande. María estaba embarazada y yo trabajaba de sol a sol para juntar ladrillos y cemento. En la tarde, cuando puse el último bloque, ella me abrazó llorando y me dijo: «Aquí vamos a ver crecer a nuestros hijos, Rodolfo. Aquí van a tener un futuro». Esa casa era más que paredes, era el símbolo de toda nuestra lucha. Y ahora mis propios hijos la querían como botín, sin respeto, como si nunca les hubiera costado nada. En las madrugadas también recordaba humillaciones que pasé cuando eran adolescentes. Una vez Javier me gritó que no quería que lo acompañara a la escuela porque le daba pena que sus amigos lo vieran con su papá obrero. Eso me caló hondo, pero no dije nada. Pensé que era la edad, que con el tiempo cambiaría. Otra vez Ernesto me reclamó porque no le pude comprar los tenis de marca que quería. Me dijo: «Eres un fracasado, papá. Nunca tienes dinero». Yo me quedé callado, pero por dentro sentí como si me clavaran un cuchillo. Esos recuerdos, que antes me daban tristeza, ahora me daban claridad. Yo entendía que mis hijos no habían cambiado de la noche a la mañana. La ambición y el desprecio ya venían desde hace años, solo que yo no quería aceptarlo. Siempre buscaba excusas, que estaban cansados, que eran jóvenes, que no pensaban lo que decían, pero ya no. Ahora veía todo con otros ojos. También recordaba los buenos momentos, para no olvidar que alguna vez los quise con toda el alma. Cuando los llevaba al río a pescar y pasábamos el día juntos. Cuando nos juntábamos en Navidad, antes de que Javier se volviera el centro de todo. Cuando María aún vivía y mantenía la unión familiar. Esos días parecían tan lejanos que me dolía el corazón. Pero al mismo tiempo me daban fuerza, porque me recordaban que yo había cumplido como padre, que había dado todo. Y si ellos no valoraban, ya no era mi culpa. Una escena que siempre me persigue es la última conversación que tuve con María en el hospital. Ella ya estaba muy enferma y me tomó la mano con sus dedos fríos. Me dijo: «Cuida lo que construimos. Rodolfo, no dejes que nadie te lo arrebate, ni siquiera los hijos, porque a veces la sangre engaña». En ese momento no entendí bien sus palabras, pero ahora me retumbaban como profecía. Ella ya sabía que esto podía pasar, y yo no supe escucharlo. Esos recuerdos eran como brasas que me mantenían despierto. Sí, me dolían, pero también me fortalecían. Cada burla, cada empujón, cada palabra de desprecio quedaba en mi memoria, como prueba de que estaba tomando la decisión correcta al proteger lo mío. Porque no se trataba solo de una casa o un carro, se trataba de mi dignidad, de mi vida entera. El día que me expulsaron de mi propia casa, todavía lo tengo grabado en la memoria como si hubiera pasado ayer. No hubo golpes ni gritos tan fuertes como otras veces, pero sí palabras frías que me atravesaron como cuchillos. Era un sábado por la tarde. Yo estaba sentado en el sillón viendo unas noticias cuando Javier entró con voz seca y dijo: «Papá, ya no puedes seguir aquí. Estorbas, y lo mejor es que te vayas a un asilo. Ahí vas a estar cuidado y nosotros podemos ocupar la casa grande como se debe». Yo me quedé helado, sin entender del todo. Pensé que estaba bromeando, que era otra de sus maneras de querer manipularme. Pero entonces entraron Ernesto y Miguel, mis otros dos hijos, y se pararon detrás de él como si lo respaldaran. «Es lo mejor, papá», dijo Ernesto. «Ya no estás en condiciones de vivir solo aquí. Además, es injusto que ocupes tanto espacio cuando nosotros necesitamos la casa para nuestras familias». Me quedé callado unos segundos, viendo sus caras. No había compasión, no había cariño, solo frialdad. El silencio me pesaba más que cualquier grito. Al final respiré hondo y les dije: «Está bien, si tanto estorbo, me voy. Pero al asilo no me van a encerrar. Yo decidiré dónde pasar mis últimos años».
Javier soltó una carcajada. ¿Y a dónde te vas a ir, viejo? Nadie te quiere cargar. Sentí que la sangre me hervía, pero no respondí. Me levanté despacio, caminé hasta mi cuarto y empecé a meter mis cosas en una maleta vieja que tenía desde joven. Poca ropa, un par de zapatos gastados, unas fotos de María y los niños cuando eran pequeños y una Biblia que siempre guardé en el buró. Mientras guardaba todo, las lágrimas se me escurrían sin poder detenerlas. No lloraba de miedo, lloraba de tristeza, porque nunca pensé que mis propios hijos serían los que me sacarían de la casa que yo levanté con mis manos. Cuando salí con la maleta en la mano, los tres me miraron desde la sala. Nadie se movió, nadie me ayudó, nadie me pidió que me quedara. Era como si hubieran estado esperando ese momento desde hace tiempo. Pasé frente a ellos sin voltear a verlos, porque sabía que si los miraba, me iba a quebrar. Solo escuché la voz de Javier diciendo: «No tardes en arreglar lo del asilo». No contesté. Crucé la puerta de la casa grande, esa que tantas veces abrí con orgullo, y sentí que me arrancaban un pedazo de vida. Afuera me esperaba mi hermana Laura, porque yo ya le había hablado por teléfono antes, presintiendo que esto podía pasar. Cuando me vio, corrió a abrazarme. «Vámonos, hermano, aquí tienes tu lugar», me dijo con voz firme. Ese abrazo fue la única luz en medio de tanta oscuridad. Caminamos juntos hasta su casa, que no quedaba lejos. La gente del barrio me veía, con sorpresa, algunos con tristeza, otros con lástima. Escuchaba los murmullos. Lo corrieron de su casa. ¡Qué hijos tan desalmados! Yo agachaba la cabeza, no por vergüenza, sino porque no quería que nadie me viera las lágrimas. Cuando llegamos a la casa de Laura, ella me preparó un plato de frijoles con tortillas recién hechas. Me senté en su mesa y sentí un calor que ya había olvidado. No era la comida, era el cariño. «Aquí no te va a faltar nada, Rodolfo. Aquí nadie te va a correr», me dijo. Yo asentí, agradecido, y esa noche dormí en un cuarto sencillo pero con paz en el corazón. El dolor de haber sido echado de mi casa todavía me quemaba por dentro, pero también entendí que era mi punto más bajo, mi caída definitiva. Ya no tenía nada que perder. Mis hijos me habían despojado del respeto y de la unión familiar, pero no podían quitarme la dignidad. En esa soledad, en esa cama prestada, encontré la fuerza para levantarme otra vez. Los primeros días en la casa de mi hermana Laura fueron raros para mí. Después de tantos años viviendo en la casa grande, llena de recuerdos de María y de mis hijos cuando eran pequeños, ahora me encontraba en un cuarto sencillo, con una cama de madera y una ventana que daba a la calle. No era lujoso, pero era un lugar donde me sentía seguro, y eso valía más que cualquier cosa. Laura me recibió con todo el cariño del mundo. Me preparaba café en las mañanas, me servía caldo, caliente al mediodía, y me acompañaba en las noches para platicar. Yo no necesitaba más. Sus palabras me daban paz. «Aquí no estás solo, Rodolfo, aquí nadie te va a correr». Esa frase se me quedó grabada porque era justo lo que necesitaba escuchar. Después de tanto desprecio, volver a sentir afecto, sincero, era como un bálsamo para el alma. Con el paso de los días, empecé a adaptarme a mi nuevo entorno. En el barrio de Laura, la gente me saludaba con respeto. Los vecinos me conocían de años y sabían de mi historia. Algunos me daban palmadas en la espalda y me decían: «Ánimo, compadre, usted siempre ha sido trabajador y derecho. No se deje vencer». Esas muestras de apoyo me daban fuerzas que ni yo mismo sabía que tenía. En las tardes me sentaba en la banqueta con los vecinos a platicar. Ahí escuchaba historias de otros ancianos que también habían sido maltratados por sus propios hijos. Uno me contó que lo dejaron solo en un cuarto mientras se peleaban por su terreno. Otro dijo que sus hijos lo metieron en un asilo apenas murió su esposa. Cada historia era una puñalada, pero también un espejo en el que me veía reflejado. Y entre todos llegamos a la misma conclusión: la sangre ya no garantiza amor ni respeto. Al escuchar esas historias, entendí que no era el único, que lo que me estaba pasando no era un castigo de la vida hacia mí, sino una desgracia que viven muchos padres cuando sus hijos se ciegan con la ambición, y esa comprensión
me dio más valor. Yo no quería ser otro viejo abandonado que termina en un rincón esperando la muerte. Yo quería defender mi dignidad hasta el último día. Laura fue clave en esa etapa. Cada vez que me veía decaído, me recordaba todo lo que había hecho en mi vida. Tú levantaste una casa desde cero, hermano. Tú sacaste adelante a 3 hijos. Tú no eres un estorbo, eres un hombre que merece respeto. Esas palabras me devolvían el ánimo. Poco a poco me levantaba más temprano, caminaba por la colonia, saludaba a la gente y sentía que volvía a ser yo mismo. Un día, sentado en la mesa de Laura, me encontré viendo la escritura que ahora llevaba su nombre. Pasé mis dedos por el papel y sentí un alivio enorme. Mis hijos creían que ya tenían todo en la bolsa, pero la realidad era otra. Esa hoja era mi escudo, mi protección, y aunque me habían sacado de la casa grande, no podían quitarme lo que estaba bien asegurado. Esa certeza me devolvía la sonrisa. En esas semanas también me di cuenta de algo. Cuando uno está en paz, empieza a ver con más claridad. Ya no me dominaba la rabia ni la tristeza, ahora pensaba con calma. Empecé a observar cada movimiento de mis hijos desde lejos. La gente del barrio me contaba cosas, que Javier se la pasaba presumiendo que pronto se quedaría con la casa, que Ernesto ya andaba planeando remodelaciones como si fuera suyo, que Miguel hablaba de vender el carro azul. Yo escuchaba todo sin decir nada, pero por dentro me reía, porque sabía que cuando llegara el momento se iban a llevar la sorpresa de su vida. Esa adaptación al nuevo entorno me dio más que tranquilidad, me dio estrategia. Empecé a escribir en una libreta los abusos que recordaba, las fechas, las frases que me habían dicho. Guardé mensajes que me habían mandado por teléfono y hasta grabé algunas conversaciones donde me presionaban para firmar. Ya no era solo un viejo herido, ahora era un hombre que se preparaba para defenderse. Con el paso de los días empecé a darme cuenta de que ya no bastaba con haber puesto las escrituras a nombre de Laura. Eso me daba tranquilidad, sí, pero mis hijos seguían con la idea fija de quitarme todo. Los vecinos me contaban que Javier presumía en la cantina que pronto sería dueño de la casa grande, que ya estaba pensando en tumbar paredes y hacer ampliaciones. Ernesto, por su lado, andaba diciendo que vendería el carro azul para comprarse una camioneta más nueva. Y Miguel, el menor, se jactaba de que ya no faltaba mucho para que yo colgara los tenis y todo pasara a sus manos. Cada comentario que llegaba a mis oídos me encendía por dentro. Yo sabía que no podía quedarme cruzado de brazos. Tenía que dar un paso más firme. Una tarde le dije a Laura: «Hermana, necesito hablar con don Raúl otra vez. No basta con lo que ya hicimos. Hay que dejar todo amarrado para que no haya manera de que esos ingratos me roben». Ella asintió de inmediato y me acompañó a la oficina del abogado. Don Raúl nos recibió con una sonrisa, pero en cuanto escuchó lo que le conté se puso serio. «Mire, Rodolfo», me dijo, «no es raro que los hijos intenten cosas más sucias, como falsificar firmas o presionar a testigos. Usted tiene que estar preparado para eso». Yo lo miraba fijamente, asimilando cada palabra. «Lo que vamos a hacer es blindar los documentos. Vamos a dejar actas notariales que confirmen que usted hizo el traspaso estando en su sano juicio, con plena voluntad. Así, aunque quieran inventar, no podrán hacer nada». Ese día firmamos más papeles, todos con testigos y sellos. Cada hoja era como una piedra en el muro que yo estaba construyendo para defender mi vida. Me sentí protegido, respaldado por la ley. Laura a mi lado me tomaba la mano y me decía bajito: «Ya ves, hermano, todavía puedes poner orden». Pero no me quedé ahí. Empecé a documentar todo. Saqué una libreta y anoté cada insulto, cada amenaza, cada humillación con fecha y hora. Guardé mensajes de celular donde Javier me exigía que le firmara, donde Ernesto me reclamaba por no darle el carro. Incluso llegué a grabar una conversación en la que los tres me presionaban para meterme al asilo. Tenía pruebas, y esas pruebas eran mis armas silenciosas. En las noches, cuando me acostaba en la cama sencilla de la casa de Laura, repasaba todo lo que había juntado. No era solo coraje, era estrategia.
Pensaba como si estuviera en una partida de ajedrez. Ellos creían que yo era el peón más débil, pero yo me estaba moviendo como rey. Lentamente, con paciencia, iba colocando cada pieza en su lugar. Un día me encontré en la calle con un vecino que trabaja en el juzgado. Me reconoció y me dijo: «Don Rodolfo, su caso ya es conocido aquí en la colonia. Si necesita testigos, yo con gusto lo apoyo. He escuchado lo que dicen sus hijos y no tienen vergüenza». Ese gesto me conmovió. Saber que la gente estaba de mi lado me dio todavía más fuerza, porque entendí que no solo se trataba de mi dignidad, sino de demostrarles a todos que un padre no es un estorbo, que un hombre viejo todavía puede defenderse. En ese tiempo también empecé a sentir algo distinto en mí. Ya no era el anciano humillado que lloraba en silencio. Ahora me levantaba con propósito. Cada día tenía una tarea: hablar con el abogado, organizar papeles, buscar testigos, escribir en mi libreta. Todo eso me hacía sentir vivo otra vez. El perico volvía a cantar, no con canciones de fiesta, sino con planes de justicia. Recuerdo una noche en especial. Estaba sentado con Laura tomando café cuando le dije: «Hermana, yo sé que esto no va a ser fácil. Mis hijos no se van a quedar de brazos cruzados, pero no me importa. Estoy listo para lo que venga, no tengo miedo». Ella me miró con los ojos llenos de lágrimas y me respondió: «Ese es el hermano que conozco, el que nunca se deja, el que siempre enfrenta todo de frente». Ese momento fue como un juramento silencioso. Yo ya no me iba a rendir. Si mis hijos querían guerra, la iban a tener, pero esta vez no con un viejo débil, sino con un hombre decidido a defender lo suyo hasta el final. Y así fue como mi plan tomó forma. Ya no era solo proteger lo que había construido. Ahora quería que mis hijos aprendieran la lección. Quería que sintieran en carne propia lo que es perder, lo que es ser humillado. Porque si algo había aprendido en la vida era que la justicia, tarde o temprano, siempre llega. Y yo iba a encargarme de que les llegara de la manera más dura. El primer enfrentamiento directo llegó más pronto de lo que pensé. Una tarde de domingo, yo estaba sentado en la banqueta de la casa de Laura, platicando con un vecino, cuando vi venir a Javier. Caminaba con paso fuerte, con la frente arrugada y esa mirada altanera que ya le conocía. Desde lejos me gritó: «Tenemos que hablar, papá». La gente volteó, pero él no se detuvo hasta estar frente a mí. Se plantó con los brazos cruzados y me dijo: «Ya me enteré de lo que hiciste. No te hagas el tonto. Moviste las escrituras, ¿verdad? Todo el mundo dice que ya no están a tu nombre. ¿Es cierto?». Su voz era dura, como si me estuviera interrogando un policía y no mi propio hijo. Yo lo miré fijo, tratando de no temblar. Por dentro sentía un torbellino, pero afuera me mostré sereno. «Sí, Javier», le respondí con calma. «Todo está en orden y ya no tienes nada que reclamarme. Esa casa ya no es tuya ni de tus hermanos. Ustedes no tienen derecho sobre lo que construí con mi vida». Él abrió los ojos con rabia, como si le hubiera dado una bofetada. «Viejo desgraciado», gritó, «¿cómo pudiste hacerme esto? Esa casa me corresponde, yo soy el mayor. Siempre he estado al frente de esta familia, me la vas a devolver». La gente que estaba cerca empezó a murmurar. Algunos vecinos se acercaron un poco más para escuchar, pero yo seguí sentado, sin levantarme, demostrando que no me intimidaba. «Esa casa no te corresponde, Javier», le dije con voz firme. «No porque seas el mayor tienes derecho a quitarme lo que es mío. Esa casa la hice con mis manos, con el sudor de tu madre y mío. Y si tú crees que me vas a sacar como a un perro, te equivocas. No soy tu sirviente ni tu cajero». Se puso rojo del coraje. Dio un paso hacia mí, inclinándose, como queriendo intimidarme. «Mira, papá», me dijo entre dientes, «esto no se va a quedar así. Si no me devuelves lo que me pertenece, vas a ver lo que soy capaz de hacer. No me importa que seas mi padre. Te voy a llevar a los tribunales, te voy a hundir». Yo respiré hondo, aguantando la rabia, y le contesté despacio para que me entendiera. «Haz lo que quieras, Javier. Ya no me asustas. Por años te quedé callado, por amor, por respeto, pero se acabó. Si quieres guerra, la tendrás. Pero acuérdate de algo, la justicia no está de tu lado, y tarde o temprano, todo lo que estás haciendo se te va a regresar». Los vecinos escuchaban atentos.
Uno de ellos, un señor mayor, intervino y le dijo: «Respeta a tu padre, muchacho. No tienes vergüenza de hablarle así en la calle». Javier lo fulminó con la mirada, pero no respondió. Estaba demasiado enfurecido conmigo. Me señaló con el dedo y dijo: «No te confíes, viejo. No sabes con quién te estás metiendo». Y después se fue caminando con pasos rápidos, pateando piedras en el camino. Cuando se fue, sentí que me temblaban las piernas, pero no de miedo, sino de coraje contenido. Laura salió enseguida, me abrazó y me dijo: «Hermano, lo enfrentaste como nunca. Ya no eres el mismo que aguantaba callado. Ahora sí eres el Rodolfo que conozco». Yo asentí, todavía con el corazón acelerado, y le respondí: «Ya no. Hay vuelta atrás. Esto apenas comienza». Esa tarde me quedé pensando en lo que había pasado. Por primera vez en mucho tiempo, yo había sido quien llevó la voz firme frente a Javier. No me achiqué, no bajé la mirada, y aunque sus amenazas fueron duras, yo sabía que tenía las pruebas y la ley de mi lado. Lo más importante no fue el pleito en sí, sino lo que demostró. Ese enfrentamiento dejó claro que ya no podían manipularme como antes. Y también dejó claro que ya no tenía miedo de la reacción de mis hijos. Si querían pelear, yo estaba listo. Después de aquel pleito en la banqueta con Javier, yo sabía que las cosas iban a empeorar. No me equivoqué. A los pocos días, mis 3 hijos llegaron juntos a la casa de Laura. Venían con caras largas, con el ceño fruncido, como si fueran a cobrar una deuda. Golpearon la puerta fuerte, tanto que Laura se asustó. Yo les abrí porque no quería que mi hermana pasara un mal rato. Entraron sin pedir permiso y se sentaron en la mesa como si fuera suya. Javier tomó la palabra. «Papá, esto ya se salió de control. Tú no puedes hacer lo que quieras con esas escrituras. Nosotros somos tus hijos y tenemos derecho. Así que más vale que las devuelvas. No vamos a permitir que una tía se quede con lo que nos corresponde». Su tono era seco, arrogante, como siempre. Ernesto, el de en medio, lo apoyó enseguida. «Además, la gente ya anda hablando de ti. Dicen que te volviste loco, que seguro Laura te lavó la cabeza. Si quieres evitarte vergüenzas, haz lo correcto. Fírmale todo a Javier, que es el mayor. Él sabe qué hacer con la casa. Miguel, el menor, no se quedó atrás. Sí, papá, no hagas que esto acabe mal. Mira que uno nunca sabe. Los jueces también se pueden equivocar. Mejor coopera y no habrá problemas». Esa última frase la soltó con una sonrisa torcida que me dio escalofríos, como si estuviera insinuando algo más oscuro. Yo respiré hondo, mirándolos uno por uno. Ya no me sorprendía su ambición, pero sí me dolía ver hasta dónde estaban dispuestos a llegar. «Escúchenme bien», les dije con voz firme. «Ya no tengo nada que darles. Todo está en orden y legalmente ustedes no tienen derecho. Y si piensan que me van a asustar con palabras, se equivocan». Javier golpeó la mesa con tanta fuerza que un vaso de agua se derramó. «¿Sabes qué, viejo? Si no lo haces por las buenas, lo vamos a hacer por las malas. No me importa a quién tengas de tu lado. Nosotros también sabemos movernos, así que piénsalo bien». Laura, que estaba escuchando, no se quedó callada. «Ya basta», les gritó. «Ustedes no tienen vergüenza. Este hombre les dio todo y ahora vienen a quitarle lo que sudó con su esposa. Si quieren pleito, aquí estamos, pero no crean que le tienen miedo». Sus palabras me llenaron de orgullo. Por fin alguien me defendía frente a ellos. Mis hijos se quedaron callados unos segundos, sorprendidos de que Laura se les pusiera de frente. Javier sonrió con burla y le dijo: «Tú cállate, tía, que este asunto no es tuyo». Laura no se achicó. «Claro que es mío, porque mi hermano confió en mí. Y si quieren pelea la van a tener, pero en los tribunales, no aquí con amenazas baratas». Esa escena fue tensa. Los 3 se levantaron con rabia y Javier se acercó a mí, inclinándose casi en mi cara. «Esto no termina aquí, papá. No tienes idea de lo que podemos hacer». Y se fueron azotando la puerta. Cuando el silencio volvió a la casa, me sentí agotado, pero también más fuerte. No era yo solo contra ellos. Tenía a Laura a mi lado, y sabía que don Raúl, mi abogado, también estaba de mi parte. Esa misma noche lo llamé
y le conté todo lo que había pasado. Me dijo: «Tranquilo, Rodolfo, esto es justo lo que esperaba. Ellos van a intentar cualquier cosa, pero ahora lo importante es que usted guarde pruebas de cada amenaza. No borre nada, todo nos sirve». Así lo hice. Guardé en mi libreta los detalles de esa visita, las frases exactas que dijeron, las amenazas veladas. Incluso Laura escribió su testimonio como testigo. Ya no era solo un padre herido. Ahora era un hombre que se estaba preparando para una guerra legal y moral. Los días siguientes confirmaron que mis hijos no iban a parar. Supe que intentaron hablar con un notario para ver si podían anular el traspaso. Hasta quisieron sobornar a un empleado para conseguir copias de los documentos. Pero don Raúl estaba alerta y me avisó de todo. «Estos muchachos no tienen límites», me dijo, «pero mientras usted esté conmigo no le van a ganar». Yo pensaba mucho en María, me la imaginaba diciéndome que no me dejara, que levantara la cara, y eso me daba fuerzas, porque cada vez que mis hijos me amenazaban, yo ya no sentía miedo. Sentía coraje, pero un coraje que me empujaba a seguir adelante. Las amenazas de mis hijos no tardaron en convertirse en un chisme que corrió por todo el barrio. No sé si fueron ellos los que hablaron de más en la cantina o si los vecinos alcanzaron a escuchar sus gritos aquella tarde, pero pronto la gente empezó a murmurar. A donde iba, escuchaba comentarios bajitos. «¿Ya supiste lo que hicieron los hijos del Perico? Quisieron meterlo al asilo para quedarse con la casa». Esa frase me perseguía por las calles, y aunque al principio me daba vergüenza, luego me di cuenta que en realidad no me señalaban a mí, sino a ellos. Una mañana fui al mercado con Laura y una señora que me conoce de años me detuvo. «Don Rodolfo, qué tristeza lo que le están haciendo. Usted siempre fue un hombre trabajador, nunca le faltó el respeto a nadie. Qué hijos tan malagradecidos. No se deje, estamos con usted». Me apretó la mano con fuerza y sentí un calorcito en el pecho. No estaba solo. Había ojos que veían la verdad. Los rumores crecieron tanto que hasta en la iglesia el padre me buscó después de misa. «Hijo, no cargues con vergüenza que no te pertenece. Aquí todos saben que tú levantaste esa casa con tus manos. Si tus hijos no lo valoran, Dios sí lo ve, y la gente también». Yo bajé la cabeza con humildad porque me daba pena que mi dolor se hubiera hecho tan público, pero al mismo tiempo me dio fuerza saber que la comunidad me respaldaba. Lo más duro vino para mis hijos. Javier, que siempre había presumido de ser un hombre respetado, empezó a sentir cómo la gente lo miraba con desprecio. En la tienda ya no le fiaban como antes, y algunos compadres lo evitaban. Ernesto, que trabajaba en un taller, escuchaba a sus compañeros burlarse a sus espaldas. Ahí va el que quiso encerrar a su papá para quedarse con la casa. Miguel, el menor, también sufrió lo suyo. Una tarde me enteré que en la cancha del barrio lo enfrentaron unos amigos, diciéndole que cómo era posible que tratara así a su padre. Él se fue furioso, pero con la cara roja de vergüenza. La humillación pública fue su primer castigo. Ellos pensaban que nadie se iba a enterar, que podían hacer sus planes en secreto, pero el pueblo habla, y cuando la gente habla, no hay manera de tapar el sol con un dedo. Cada comentario, cada mirada de reproche que recibían, era como una piedra en su espalda. Lo que más me impactó fue cuando apareció una publicación en las redes sociales locales. Una vecina escribió: «Increíble cómo los hijos del señor Rodolfo, mejor conocido como el Perico, lo quieren despojar de su casa y meterlo al asilo. No hay vergüenza. Qué triste ver que la sangre ya no vale nada». Esa publicación se compartió decenas de veces, y los comentarios eran puros reclamos contra mis hijos. Desalmados, traidores, malagradecidos, les escribían. Yo no busqué esa exposición, pero cuando la vi, supe que era una señal de que la verdad estaba saliendo a la luz. Javier llegó furioso a reclamarme. «Fuiste tú el que puso eso en internet. Dime la verdad, viejo». Yo lo miré sereno y le dije: «No necesito inventar nada, Javier. Ustedes solo se delatan. El pueblo ya abrió los ojos y ahora carguen con su vergüenza». Esa respuesta lo dejó sin palabras. Solo apretó los dientes y salió dando un portazo.
Los días siguientes fueron duros para ellos. Amistades de años empezaron a darles la espalda. Ya nadie los invitaba a reuniones. Hasta sus propios hijos, mis nietos, comenzaron a preguntarles por qué la gente los llamaba los ingratos del Perico. Eso les dolió, lo sé, porque vi en sus caras el enojo mezclado con vergüenza. Pero era apenas el inicio de lo que les esperaba. Yo, mientras tanto, me mantenía tranquilo. Seguía anotando todo en mi libreta, guardando pruebas, hablando con don Raúl, pero ya no me sentía como la víctima de antes. Ahora veía con mis propios ojos cómo la vida empezaba a darles una probadita de lo que merecían. No necesitaba levantar la voz, el mismo pueblo los estaba juzgando. El día del juicio llegó como si fuera un destino marcado. Durante semanas, mis hijos intentaron mover influencias, hablar con conocidos y hasta buscar testigos falsos para que dijeran que yo no estaba en mis 5 sentidos cuando firmé el traspaso de la casa. Pero todo fue en vano. Don Raúl, mi abogado, estaba un paso adelante de ellos. Tenía pruebas sólidas, documentos, grabaciones y hasta vecinos dispuestos a testificar en mi favor. Esa mañana me levanté temprano. Laura me ayudó a ponerme una camisa limpia y me acompañó al juzgado. Caminaba con mi bastón despacio, pero con la frente en alto. No era un anciano derrotado, era un hombre que iba a enfrentar a sus propios hijos en la sala de un juez. Nunca imaginé que llegaría a ese punto, pero ahí estaba, dispuesto a todo. Al entrar al tribunal los vi sentados juntos. Javier con cara de furia, Ernesto serio y Miguel con esa sonrisa nerviosa que siempre usa cuando no sabe qué hacer. Cuando me vieron, Javier me gritó: «Viejo traidor, nos vas a pagar». El juez golpeó la mesa con el mazo y pidió silencio. Yo me limité a mirarlos sin bajar la cabeza. El juicio comenzó. Mis hijos presentaron su versión, diciendo que yo había sido manipulado por Laura y que no estaba en condiciones de decidir por mí mismo. Pero cuando llegó el turno de don Raúl, todo cambió. Sacó las grabaciones donde Javier me presionaba, los mensajes de texto donde Ernesto me exigía la casa y el testimonio de Laura sobre la tarde en que intentaron intimidarme. Además, varios vecinos subieron al estrado y contaron cómo me habían visto humillado en público y cómo mis hijos habían hablado de quitarme todo. La sala quedó en silencio. La verdad estaba expuesta. Mis hijos se miraban entre ellos, cada vez más nerviosos. Javier se paró y gritó: «Todo eso es mentira, es un complot contra mí». El juez lo mandó callar y le advirtió que si seguía interrumpiendo, lo sacaría de la sala. Yo, sentado en mi lugar, sentía un nudo en la garganta, no de miedo sino de emoción. Por primera vez no estaba solo. Había gente que hablaba por mí, pruebas que me respaldaban y un juez que escuchaba con seriedad. Todo lo contrario a los años en los que mis hijos me hacían callar a la fuerza. Al final, el juez dictó sentencia. Reconoció la validez del traspaso a nombre de Laura y declaró improcedentes todas las demandas de mis hijos. Además, los amonestó por intentar manipular y presionar a un adulto mayor. Sus palabras fueron claras: «Ustedes no tienen ningún derecho sobre lo que no construyeron». La avaricia no es motivo legal ni moral. La cara de Javier se transformó en un mar de rabia. Se levantó gritando: «Esto es una injusticia. Ese viejo me debe todo y no me voy a quedar de brazos cruzados». Ernesto, con la cara roja, bajó la cabeza sin decir nada, y Miguel trató de salirse rápido para evitar la mirada de los presentes. Pero ya era tarde. La sala estaba llena de murmullos y muchos asistentes los señalaban con desprecio. Ese fue el clímax, la caída estrepitosa de quienes se creían dueños de todo. La humillación pública no era solo en el barrio ahora, era en un tribunal, frente a un juez, abogados, testigos y vecinos que presenciaban la verdad. Yo no tuve que levantar la voz, la justicia habló por mí. Cuando terminó la audiencia me puse de pie con ayuda de mi bastón. Laura me abrazó con fuerza y me dijo al oído: «Lo lograste, hermano, ahora todos saben quién dice la verdad». Yo sentí que los ojos se me llenaban de lágrimas, pero esta vez no eran de tristeza, eran de alivio. Javier salió hecho una fiera, empujando sillas y lanzando maldiciones.
Ernesto iba detrás cabizbajo, y Miguel caminaba rápido esquivando miradas. Nadie los acompañó, nadie los consoló. Esa soledad era parte de su castigo. Yo, en cambio, salí del juzgado acompañado de Laura, de don Raúl y de varios vecinos que me felicitaron por no haberme dejado. Después del juicio todo cambió. Mis hijos ya no eran vistos como antes. En el barrio la gente los señalaba abiertamente. Ahí van los ingratos, los que quisieron despojar a su padre. Se escuchaba en las tiendas, en la iglesia, en las calles. Lo que antes eran murmullos se volvió un rechazo público. Nadie los quería cerca. Los amigos que los acompañaban en las fiestas dejaron de buscarlos, y hasta sus compadres comenzaron a darles la espalda. Javier fue el que más sufrió el golpe. Siempre había presumido de ser el hijo mayor, el líder de la familia, pero ahora la gente lo evitaba. En su trabajo empezaron a verlo con desconfianza. Un día lo despidieron porque el patrón dijo que no quería empleados con mala fama. Esa noticia corrió como pólvora y terminó de hundir su orgullo. Lo vi pasar por la calle con la mirada baja, sin la arrogancia que lo caracterizaba. Era como un gallo desplumado. Ernesto, el de en medio, también pagó lo suyo. Su esposa, cansada de los problemas y de las deudas que él mismo se había buscado, lo dejó llevándose a sus hijos. Me enteré por vecinos que lo escucharon llorar en la banqueta, diciendo que todo se le vino abajo. Miguel, el menor, tampoco se salvó. Siempre fue el más ligero, el que se dejaba llevar por sus hermanos, y ahora la vida le cobró igual. Sus amigos de la cancha lo corrieron del equipo, diciéndole que nadie quería jugar con alguien capaz de querer encerrar a su propio padre. El castigo llegó solo, sin que yo levantara un dedo. La ruina económica y la soledad los alcanzó uno por uno. Javier, desesperado, intentó pedirme ayuda. Llegó a casa de Laura un día con la cara cansada y me dijo: «Papá, perdóname, dame una oportunidad, necesito dinero». Lo miré fijo, respiré hondo y le respondí: «Yo te perdono como padre, Javier, porque el rencor no me sirve. Pero lo que buscabas de mí ya no lo tendrás. Lo que construí ya está a salvo, y tú tendrás que aprender a vivir con lo que sembraste». Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no dije más. Se dio la vuelta y se fue cabizbajo. Ernesto me mandó mensajes pidiendo hablar conmigo, pero yo no contesté. No era coraje, era dignidad. Ya no quería volver a escuchar excusas. Miguel también intentó acercarse, pero sus palabras eran vacías, sin arrepentimiento verdadero. Para mí ya era tarde. No necesitaba venganza. La vida misma ya se las estaba cobrando. Mientras ellos se hundían en su propia ambición, yo encontré paz en la casa de Laura. Vivía tranquilo, rodeado de vecinos que me respetaban y me saludaban con cariño. Por las tardes me sentaba en la banqueta a platicar con los amigos del barrio, tomando café y riéndome de anécdotas viejas. Sentía que poco a poco recuperaba algo que creí perdido: la dignidad. Un día, la gente del barrio organizó una pequeña reunión en la plaza. Había música, comida sencilla y muchas caras conocidas. De pronto, alguien tomó la palabra y dijo: «Hoy queremos reconocer a don Rodolfo, el Perico, por ser ejemplo de dignidad y de lucha. Nunca se dejó pisotear y nos enseñó que aunque uno esté viejo, todavía puede defender lo que es suyo». Todos aplaudieron y me abrazaron. Yo no supe ni qué decir, solo levanté el vaso de agua que tenía en la mano y respondí: «Gracias, vecinos, el Perico todavía canta, y canta fuerte cuando la vida lo pone a prueba». La gente rió y aplaudió más fuerte. Ese momento fue el cierre de todo. Mis hijos, en su soberbia, creyeron que podían acabar conmigo, pero terminaron siendo ellos los que cayeron, los que quedaron solos, sin respeto y sin cariño. Yo no les deseé mal, pero tampoco los busqué. La justicia ya se había hecho. Ahora, cada vez que paso frente a la casa grande, me detengo un instante y la miro. No me duele haberla puesto a nombre de Laura, porque sé que está en manos de alguien que me quiere de verdad. Esa casa ya no representa ambición ni pleitos, ahora es un símbolo de mi decisión. Mis hijos no pudieron arrebatármela, y aunque ellos quedaron hundidos en su propio fracaso,
Yo me quedé con lo más importante: paz en el corazón. El destino de ellos fue la ruina, el mío fue la tranquilidad. Y mientras la gente los evita y los señala, yo recibo saludos y respeto. Al final, la vida les devolvió todo lo que me hicieron. Y yo, Rodolfo Esparza González, el Perico, puedo decir con orgullo que defendí lo mío hasta el último aliento. Estamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última... Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Estamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última... Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Estamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última... Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Estamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última...
Yo creo que la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo?
¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi.